Shabbat Shalom a todos los hermanos que están a la distancia y a los que estamos aquí reunidos. Qué bendición poder estar de otro Shabbat. Han de decir que siempre digo lo mismo, ¿verdad? Pero es que es una bendición cada vez estar en Shabbat y estar guardando este día. Fíjense que hay cosas que dan mucha tristeza y una de ellas es ver cómo el ser humano busca ir en contra de la verdad. En la mañana mi esposita me enseñaba una canción que puede parecer muy buena y muy bonita con respecto a lo que el Señor es y dice, pero al final cuando buscas y ves el trasfondo de todo, te das cuenta que lo único que desea el ser humano es, como dicen aquí en este país, escaquearse, ¿no? Zafarse, irse por la tangente de lo que verdaderamente el Señor está buscando que nosotros como su pueblo hagamos, que es obedecer. ¿Cuánto trabajo le cuesta al ser humano obedecer? ¿Cuántas cosas puede inventarse el ser humano para no obedecer? ¿Cuántas cosas puede usar como justificación para no obedecer? Y lo digo en este momento porque estamos a punto y estamos casi ya a un paso del primer Moed que el Señor nos demanda, ¿no? Que es, bueno, el primero y segundo, ¿no? Porque van de la manita. Bueno, sí, el segundo, porque claro, ya entendí, es que aquí el Chavilón me ha dicho, me está corrigiendo, y es verdad, porque el primero es Shabbat. Así es. Pero refiriéndome a las fiestas, ¿no? De primavera, el primero es que viene Pesaj, ¿no? Y es tan oportuno el que al día de hoy, en medio de las fiestas o a la víspera de las fiestas, haya este tipo de manifestaciones, ¿no? De gente que dice, no tienes por qué obedecer. El Señor ya lo hizo todo. Él vino a la cruz y murió por ti y eso es lo suficiente. Ya no tienes que hacer nada. Es verdad, nuestra salvación fue comprada, fue pagada. Pero te voy a decir lo que siempre digo. Qué ridículo es pensar que habiendo tenido un regalo tan grande como es la salvación, nosotros decidamos no honrar a nuestro Señor en obediencia con lo que Él nos demanda. Sería como algo medio ilógico y absurdo, ¿no? Que yo le dé todo a mi hijo, ¿no? Pensando en un hijo, y le doy todo lo que él necesita en amor, en todo lo que él necesita, le cubro todas sus necesidades, inclusive aseguro su vida, y él decide desobedecerme e ir en contra de mi voluntad. Es triste, de verdad, pero es algo que tenemos que empezar a observar y tener cuidado, porque allá afuera hay mucha gente que está diciendo que obedecer al Eterno es ir en contra de la voluntad de Jesús. Y la realidad es que los que experimentamos guardar Torah y buscamos hacer conforme a su voluntad, experimentamos una libertad como jamás hemos experimentado ningún creyente. Ayer platicábamos y decíamos, es que está rudísimo. Sí, está rudísimo, pero ¿sabes algo? Vale la pena. Porque es servir a nuestro Señor en su voluntad, en su amor, ¿no? Y su favor se manifiesta. Entonces, así como muchos advierten con respecto a no hagan caso a los que hacen y guardan la Torah, yo les diría a los que la guardamos con un corazón correcto, cuidado porque afuera hay movimientos y afuera hay muchas cosas que están buscando que deshonres a Adonai. ¿Sabes? Hace un momentito David y yo también hablábamos de el sello que Satanás no quiere que ninguno de nosotros tengamos. Es la obediencia al Eterno. Porque la obediencia, yo no puedo creer a alguien que obedezca al Eterno sin ser salvo. Porque el que es salvo tiene Ruach HaKodesh, el que es salvo tiene la mente de Cristo, tiene su Espíritu Santo, como se le conoce. Y el que tiene el Espíritu Santo no hace más que responder a la voluntad del Eterno, de quien se lo dio. Y la voluntad del Eterno es que hagamos conforme a esa voluntad en nuestra vida. Es ir en pos de lo que nos ha enseñado y nos ha dicho para hablar y hacer conforme a lo que nos ha dicho. Vamos primero que nada a leer Primera de Pedro, por favor.
Fíjense que vamos a hacer una pequeña pausa con el estudio que estamos llevando de Bereshit para estudiar la parashá semanal, porque la parashá semanal trae en el capítulo 2 algo que está intrínsecamente relacionado con lo que viene. Con esta fiesta preciosa, con este moed precioso de primavera que va a empezar, o este par de moeds, porque recordemos que Pesaj es solo el comer Pesaj, pero enseguida después de eso da inicio también y arranca al mismo tiempo la fiesta de Matzot, de panes sin levadura. Entonces, esta porción de parashá, este extracto de parashá que vamos a estudiar el día de hoy, tiene relación con ello y nos va a permitir ahondar un poquito más con respecto a lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? El hecho de limpiar la levadura que hay en nuestro corazón y caminar conforme a la voluntad del Eterno. Vamos a Primera de Pedro 3:18, porque esto que vamos a leer ahorita es medular para entender por qué debemos festejar nosotros la fiesta de Pesaj, o por qué es que la festejamos. Primera de Pedro 3:18, y es modular porque no es solamente obedecer la instrucción, que eso ya es suficiente. Eso nos es suficiente, obedecer la instrucción que aparece en el libro de Vayikra o Levítico 23, de lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero fíjate lo que dice, porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos ¿a dónde? A Elohim, a la plenitud de la verdad, a la plenitud de la deidad, a la plenitud de todo. Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Ruach, por el Espíritu. Y en el comentario les pongo yo para iniciar, Hashem ha provisto del Corbán perfecto, que murió una sola vez y para siempre. Para los que no sabemos o no hemos escuchado el concepto de Corbán, el Corbán es el sacrificio. Este sacrificio perfecto que daba la posibilidad de religarte y de volver a estar en armonía con tu Creador. Este Corbán es lo que acercaba. Es este que moría por la falta o el pecado del culpable sin haber sido culpable. Un inocente que moría, que lo que hacía era acercarte al Eterno. Entonces, Hashem ha provisto ese Corbán, pero no quería decir Corbán, sino quería decir ese vehículo, ¿no? Ese conducto, ese método, hay muchas cosas que podríamos decir, ese camino por el cual nosotros hoy podemos sabernos restaurados, transformados y con la capacidad de poder acercarnos a Él. Perdonó, y no solo perdonó, sino que habilitó, limpió y purificó a todo aquel que vaya en pos de Él, ¿no? Nuestro Cohen Gadol, nuestro gran sumo sacerdote. Hashem se proveyó a sí mismo del Corbán perfecto, y ese Corbán es el Corbán de Pesaj. Porque nuestro Pesaj, lo hemos dicho antes en otros estudios, ya fue sacrificado y tiene nombre. Y se llama Yeshua HaMashiach. Exactamente. Sí, claro. No fue un chivito. Claro, es que es la diferencia. Y por eso ahorita vamos a ver estos sacrificios de los que se habla aquí en el libro de Levítico, en Vayikra. Pero tú vas a ver que todos estos sacrificios son sombra de lo que había que venir. Pero este sacrificio perfecto que pagó por los pecados de la humanidad, como bien dice David, no es un chivito, no es un borreguito, no es un corderito, no es un palomino. No. Es el Señor mismo que se disminuyó en la figura de un ser humano, como de un ser humano, para morir
por los pecados del ser humano. Se disminuyó a sí mismo para hacer la figura como de un hombre, pero sin la naturaleza caída del hombre, sin pecado y sin mancha, para que a través de su muerte y resurrección tuviéramos la vida eterna. Él proveyó del corbán perfecto. Él proveyó del sacrificio perfecto. Y vas a ver cómo todo lo que vamos a ver ahorita no es más que sombra y figura de lo que sería Él. No, gracias, brother. Si ven que se me va como de repente el gallo es porque ando un poquito malo en la garganta. Vamos a hacer todo lo posible para terminar esto de la mejor forma posible. Vamos a ver Parashá Vayikra. Acabamos de iniciar el libro de Vayikra y a mí me encanta que no solo cuando terminamos un libro, porque la tradición es decir, al final de todo libro, hazak, ¿no? Esfuérzate, sé fuerte, sé valiente, ¿no? Bueno, es el sé valiente ya se lo agregamos nosotros, ¿no? Con respecto a lo que dice el libro de Yehoshua, hijo de Num, ¿no? De Josué. Pero sabes, es una realidad. Esfuérzate porque, ¿sabes? A mí me resulta el decir esfuérzate cada que terminamos un libro en todo lo que has escuchado de este libro, esfuérzate para llevarlo a cabo. Pero a mí me encanta también decirlo al principio de cada libro. Vamos a necesitar fuerza, vamos a necesitar fortaleza, vamos a necesitar la fuerza que Hashem nos da todos los días para poder hacer conforme a lo que escuchemos, conforme a su voluntad. Entonces es muy propio, a mi gusto, decir hazak, fuerza, para cuando iniciamos esta nueva etapa de la parashá, ¿no? En este libro que es Levítico, o como su nombre en hebreo es Vayikra, ¿ok? Entonces, vamos a ir al capítulo 2. Ya hemos estudiado esta parashá antes, ya hemos estudiado sus capítulos antes, pero quiero hacer hoy énfasis en el capítulo 2. Y dice así, capítulo 2, verso 1. Va a predicar el Emesh también. Emesh. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Adonai, hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella. Es un sacrificio. ¿Escuchaste? Que la harina también está considerado parte de los sacrificios que se entregaban. Una minjá, exactamente. Es interesante, les pongo yo aquí, el hecho de que esta ofrenda de harina fuera bañada en aceite de oliva. Aceite de oliva, ¿no? Que es, como ya lo sabemos, vivimos en el país del aceite de oliva. El aceite que tiene la mayor pureza. ¿No? Bueno, el extra virgen, claro. Porque ahí te van a andar vendiendo algunos aceites que no son de tanta pureza, ¿no? El aceite representa, ¿se acuerdan qué representa el aceite en la Torá? ¿Qué representaba el aceite? Porque alguien era ungido, ¿no? Cuando una persona iba a empezar su ministerio o cuando una persona iba a ser señalada por Adonai, Shabbat Shalom, por Adonai, ¿no? Para cumplir con su propósito, ¿qué era lo primero que sucedía? Shabbat Shalom, John, bienvenido. ¿Qué era lo que hacían? Ungían con aceite. ¿Pero qué representaba este aceite? El Ruach HaKodesh. La santidad, el favor, que recibiera la capacidad, las instrucciones y las competencias que solo el Ruach HaKodesh, que solo la mente de nuestro Señor, sus intenciones podían darle a ese que va a empezar. Entonces, fíjate, este aceite era con lo que se bañaba, ¿no? Esta ofrenda de harina. Se volvía el conducto para purificar y hacer apta dicha ofrenda. No era solo llevar la harina como tal. Fíjate cómo la harina nos enseña con respecto a lo espiritual, ¿no? En un árbol de olivo, escucha esto, en un árbol de olivo, las olivas, no todas son de la misma calidad. Yo no lo sabía esto, pero lo leí en un reportaje, ¿no? Que decía que no todas las olivas son de la misma calidad.
las olivas de la parte de arriba de las copas de los olivos se consideran de mayor calidad. ¿Por qué? Son las que más sol reciben, las que más lluvia tienen y por ende son las mejores. Por el contrario, las de abajo, cubiertas de sol y lluvia, son de menor calidad. Eso es lo que los que se dedican a las olivas expresan y dicen. Si ponemos atención en esta analogía, las mejores olivas son más difíciles de alcanzar. Digo, hoy con la tecnología que hay, llegan, cubren el árbol con una cosa rara, una máquina los estruja y cae todo, pero no era así antes. Y debemos saber que antes el ir, tenían que subir o tenían que tener una vara mucho más alta para pegarle al árbol, para estrujar el árbol, porque no sé si han visto cómo es que se cosecha la oliva, pero con la vara le están golpeando a las ramas para que caigan las olivas. Será muy complicado subirse a quitar oliva por oliva. Entonces las olivas de arriba siempre eran las de mayor calidad, pero ¿qué pasaba? Que también eran las más difíciles de alcanzar y por ende requería de un mayor esfuerzo, mientras que las de abajo son de fácil acceso, pero de menor calidad. De hecho, se dice que las olivas de abajo estaban prohibidas para ser usadas en cosas que tuvieran relación con Adonai, con el templo. Se seleccionaban solo las olivas más grandes, las más bonitas, que en teoría eran las que estaban en la parte de arriba porque era la que mejor había recibido todo esto, ¿no? De igual forma les pongo yo, el día de hoy nosotros no presentamos ofrendas de harina al Señor, porque entendemos que nuestro Señor, con el sacrificio que se realizó en la cruz, cumplió todo lo referente al sistema sacrificial. Él nos redimió de nuestros pecados, como dijimos hace rato, ¿no? Los que son y los que serán, porque vivimos una naturaleza caída, hasta que el Señor vuelva y nos restaure para no volver a tener que tener esta condición de pecado, ¿no? Caída que nos lleva a incumplir con la voluntad de Él. Un sacrificio que es eterno, que provee redención eterna, vida eterna, ¿no? Nosotros necesitamos presentar lo mejor ante Adonai y no podemos medio hacer como que obedecemos o no. No podemos seleccionar qué vamos a obedecer o qué no, ¿no? Porque será solo nuestra entrega y obediencia a la Torá la que será agradable a Él. Costará trabajo, mucho trabajo, como aquellas olivas que están ahí arriba, que son difíciles de alcanzar. Pero será su Ruach quien nos capacite para lograrlo. Tenemos que entender que nosotros hoy no presentamos sacrificios, pero nosotros somos sacrificios vivos. Y como sacrificios vivos tenemos que presentarnos ante Él con lo mejor, no con lo peor, aunque cueste más trabajo. Afuera, como decía hace rato cuando estábamos orando, cuando empezábamos el estudio, hay movimientos, muchos movimientos que actualmente te dicen que ir en búsqueda de las mejores olivas para presentar tu ofrenda delante de Adonai no es necesario. Ya no es necesario, porque Él ya lo hizo todo. Y a mí me parece, y digo, ¿es en serio? De verdad nosotros no sería, como les decía en el principio, ridículo pensar que después de haber sido salvados, haber tenido tan grande salvación, nosotros vayamos y recojamos las olivas que se nos dé la gana para ir y presentar nuestra ofrenda, para hacer el aceite para presentar nuestra ofrenda. Primera de Juan 2:27 dice, Primera de Juan 2:27. Dice, y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido del que permanece en ustedes, o sea, el Ruach HaKodesh, y no tienen necesidad de quien le enseñe, y no tienen, voy a volver a empezar, ¿vale? Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes. ¿Se acuerdan qué es la unción? Su Ruach. Y no tiene necesidad de que alguien les enseñe. Pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa,
así como les enseño, permanezcan en él. Juan está hablando de que si nosotros hemos recibido ya la unción y hemos recibido el Ruach HaKodesh, porque recibir Ruach HaKodesh, ¿qué significa? Solo haber tenido una experiencia sobrenatural que nos hizo simbrar y movernos. Eso no significa, eso ni siquiera es. ¿Qué significa tener Ruach HaKodesh? Tener las competencias y la capacidad de entender lo que es la voluntad del Eterno para después ejecutarla en nuestra vida. Por eso decimos claramente que los que obedecen, los que muestran esos sacrificios de obediencia, son verdaderamente los que dan evidencia clara de que han sido salvados. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué dice Juan? Ustedes que han recibido esta unción, permanezcan en él, tal y como él lo enseñó, ¿no? No es falsa, no es equivocada, es verdadera. Lo dice por ejemplo, para vivir. En el texto anterior dice, les escribo estas cosas antes de que digan, ustedes tienen la unción, ¿no? Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Amén. Recuerda, o sea, nos recuerda a ustedes, han recibido el Ruach HaKodesh y él vive dentro de cada uno de ustedes. Gracias. No necesita que una persona externa venga a decirte lo que tienes que hacer, porque tú estás pegado al Padre. Gracias. Fíjate, no puse el versículo anterior, pero gracias porque así es. No necesitas que alguien venga a decirte si lo que estás haciendo es bueno o es malo cuando tú tienes la unción, que es su mente, la capacidad para entender su voluntad, que está implícita ¿en dónde? En su Torah, en sus instrucciones, en su palabra. Ojo, entendiendo Torah como todo el compendio, desde Bereshit hasta Revelaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjate, en nuestro texto base, el 2 de Vayikra 2, dice, él la traerá, la ofrenda, claro, a los hijos de Aarón, los Kohanim, los sacerdotes. El Cohen, o sumo sacerdote, tomará un puñado de harina fina de ello, junto con su aceite de oliva y todo el incienso, y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego, aroma fragante para Adonai. O sea, toda esta harina la va a mezclar con el aceite y se va a poner a consumir como fuego, completa, para que suba como un olam. Fíjate qué impresionante figura vemos aquí. La harina como la ofrenda. Y yo hice como un símil, ¿no? Para nosotros como hoy en nuestra vida. La harina como ofrenda es igual a nuestra obediencia, ¿vale? El aceite de oliva es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, la unción que hemos recibido de lo alto. El incienso es la representación siempre de las oraciones en la Escritura. Necesitan existir estos tres elementos en nuestra adoración a Elohim, el Ruach HaKodesh, que es la mente de Mashiach, nuestras oraciones y nuestra obediencia. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos ante el sumo sacerdote, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Yehoshua HaMashiach, con nuestra obediencia como ofrenda, llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Santidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras oraciones. Ahora, ojo, nuestras oraciones no equivalen a sacrificios, porque esto es algo que el pueblo judío, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Empezaron a hacer. Como no había templo, ni había posibilidad de hacer sacrificios ya, ellos sustituyeron los sacrificios por oraciones. Entonces ahí tomó una fuerza brutal el muro de los lamentos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Ir a orar ahí tiene un nombre, ¿no? No recuerdo ahorita, siempre se me olvida. Pero bueno, ellos van, oran e inclusive ponen sus peticiones en papelitos y los meten en las ranuritas. Ya después llega el día siguiente de la basura y quita todos los papelitos y se los lleva. ¿Entiendes? Porque si no, eso tendría papelito tras papelito y sería un muro de papel con tantos años que lleva ahí.
recibiendo oraciones. Pero bueno, ellos dicen, no importa porque mi oración ya llegó al Señor. A través de ir a poner en el muro mi papelito. Y sustituyeron sacrificios con oraciones. Nosotros no creemos eso. Nuestro sacrificio perfecto ya fue ejecutado en la cruz. Yehoshua HaMashiach. Pero sí que es cierto que el conducto, la vía, el camino por el cual tenemos comunión con Él es a través de la oración. Mi sacrificio de vida, yo como sacrificio, no como corbán que va a sustituir el corbán, no, sino como mi culto racional, sacrificio vivo, voy a vivir conforme a su voluntad y voy a buscar que tenga estos elementos, mi vida. ¿No? Nuestra adoración, el Ruach HaKodesh en nuestra vida, la mente de Mashiach actuando, haciendo conforme a su voluntad y nuestras oraciones, que suben como un olor fragante para Hashem. Pero si existen estos elementos, de nada sirve que yo ignoro la voluntad del Eterno, ignoro la instrucción que me da con su mente, con su Ruach, con la santidad de la cual me ha provisto, y yo sigo haciendo mi vida. Yo sigo haciendo como... Caminas destruyéndote, dañándote, como si no lo hubieras conocido, porque vas a hacer las cosas. Pero lo peor es que esto no subirá como nada. Es más, lejos de subir como aroma fragante, subiría como un olor bastante repugnante. Pues ahí dice, ¿no? Piensan que vuestras obras, dice, son como trapos llenos de menstruación. De inmundicia, claro, exactamente. Esa sangre horrible, ¿no? Buenas obras que tienen pensados que son, quiero que sepan que si no lo mando yo. Y fíjate cómo el propio Isaías después dice, no quiero sacrificios. No quiero, hablando de parte del Señor, no de parte de Isaías mismo. No quiero ayunos, no quiero sacrificios. ¿Qué es lo que deseo? Obediencia. Porque la obediencia dictaminará que vives conforme a mi voluntad, conforme a la santidad que yo te he provisto. Ahora fíjate, el 3 de nuestro texto base, hablando de los sacrificios, dice, pero el resto de la ofrenda de grano pertenece a Aarón y a sus hijos. Es una parte especialmente santa, kadosh, de las ofrendas para Adonai hechas por fuego. Fíjate, los sacerdotes no tenían porción en la tierra. ¿Se acuerdan? Los levitas, toda la tribu de Leví, que fue la que se le dio como porción el servicio y el ministerio de servir en el templo y para las cosas que tienen que ver con el Señor, no tenían tierras. Ellos no recibieron tierras porque su porción era otra. ¿Su porción era quién? No. Su porción es Adonai. Y Adonai se encargaría, es que es distinto. Claro, ellos van a vivir de todo lo que las ofrendas de las que llegan, porque el Señor proveyó con estas ofrendas para ellos, pero su porción no es esa. Su porción es Adonai. Porque lo único que garantiza a un levita tener esta porción es responder al servicio que el Señor les ha puesto. Entonces la porción de los levitas es Adonai. Y vas a ver qué fácil y qué sencillo te va a parecer que nuestra porción es la misma. Él. Fíjate, Devarim 18:1 dice, la tribu de Leví, a la que pertenecen los sacerdotes levitas, no tendrá patrimonio alguno en Israel. Vivirán de las ofrendas presentadas por fuego y de la herencia que corresponde al Señor. O sea, que el Señor proveyó de que en las ofrendas, en esta dinámica de las ofrendas, ellos participen de una parte. No así en el Olam, El Olam, cuando tenías que hacer un sacrificio para reconciliación y perdón de pecados, tenía que consumirse entero el animal. Pero cuando venían los sacrificios de otros tipos, ¿no? Uno de agradecimiento. Exactamente. Ahí sí que se participaba los levitas de esto. Ezequiel 44, 28 al 29. Dice, los sacerdotes no tendrán ninguna heredad porque su heredad
soy yo, dice Hashem. No le daréis ninguna propiedad en Israel. Su propiedad soy yo. ¿Te imaginas? Ellos se alimentarán de la ofrenda de cereales, o sea, de harina, y de las víctimas ofrecidas por el pecado y por la culpa, además por todos los israelitas, por todo lo que los israelitas consagren al Señor para ellos. Ezequiel 44, del 28 al 29. Ay, pues díganme, hombre, si no les cuadra, igual me estoy equivocando, ¿no? Ya no me pasa, pero antes se acuerdan que andaba por ahí. De repente Tito y Timoteo se me cuadriplicaban ahí, ¿no? Entonces, ellos se alimentarán de ofrenda, de las ofrendas y de todo lo que traigan. Shabbat Shalom. En esta tierra, ahora fíjate, ¿cómo es que aplica para nosotros como sacerdotes de Yehoshua? Porque la palabra no miente. Dice que nuestro Señor y Rey Yehoshua HaMashiach nos ordenó para su reino, ¿como qué? Como sacerdotes. Apocalipsis 1:6. No podemos olvidarnos de eso. Entonces, como sacerdotes del reino, ¿cómo aplica para nosotros esto? Ahora, yo entiendo y sé que el sacerdocio para el cual nosotros aplicamos cuando llegamos a Yehoshua no tiene nada que ver con el levítico, porque es un sacerdocio, como bien dice el libro de Hebreos, mucho más elevado, mucho más perfecto. Y se menciona el sacerdocio del Melquisedec, ¿ok? Del Rey de Justicia. Pero sí que las instrucciones aplican. ¿Me entiendes? La manera y el método aplica. En esta tierra, en este mundo, ¿tenemos porción? Nuestra porción viene de nuestro Señor. Shabbat Shalom, brother. ¿Tenemos porción en este mundo? O sea, a ver, pensemos. ¿Qué les dijo a los levitas? Ustedes no tendrán parte en la tierra prometida, en la tierra que se les dio físicamente. Nosotros en este mundo, ¿tenemos porción? No. Exactamente. Nuestra heredad es Mashiach, el cual nos da acceso a una heredad mucho más grande, jamás imaginada, que es la tierra prometida, verdadera. El mismo dice, ¿no? No hagáis tesoros aquí en la tierra. Exactamente, donde la polilla y el orín corrompe. Buscad el reino de Dios y su justicia. Claro. De hecho, fíjate, no entendemos, pero desde que le da la promesa a Abraham, incluía en esa promesa la vida eterna, ¿sabes? Estaba incluida la vida eterna desde el momento en que le promete a Abraham. Porque esa es la tierra final, la incorruptible, ¿no? Dice el 4 de Vayikra 2. Para los que acaban de llegar, estamos en Vayikra 2, en la Parashá Vayikra, un extracto. Cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada en el horno, consistirá de tortas de harina fina. Y aquí esta es la parte por la que a mí me llamó muchísimo la atención, que coincidiera la Parashá de Vayikra ahora de la manera que coincide con las fiestas que estamos a punto de empezar. Porque fíjate lo que dice: cuando traigas una ofrenda de grano que ha sido horneada al horno, consistirá de tortas de harina fina, sin levadura, mezcladas con aceite de oliva. O sea, literalmente, matzá, untado con aceite de oliva. ¿Por qué no hace la aclaración en la ofrenda anterior que no lleve levadura? Porque no está mezclada. Porque la minjá primera de la que hablamos hace un momento era la harina en grano mezclado con aceite, que no la hace leudar. Por el contrario, le retardaría y la conservaría. Y la ponen al fuego, pero no hay sinónimo de corrupción en ella. Y en este momento lo que les está diciendo es: si traes harina ya mezclada y prefabricada para la ofrenda, no puede tener leudo.
deberá ser sin levadura. Matzá. La matzá es el pan no solo sin levadura, sino libre ¿de qué? De hametz. ¿Qué es hametz? Es cuando la harina empezó a descomponerse, ¿no? Dada la fermentación de la misma. ¿Recuerdan que siempre hacemos los panes antes de 18 minutos para no permitir que la oxidación que empieza a sufrir, porque recordemos, ¿no? Tú mueres una manzana bien rica y la pones ahí. Y regresa a los 20 minutos y la manzana está negra. Bueno, no negra, sino se está poniendo como bronceadita por... ¿Qué pasó? Hombre, ¿que esta manzana es mala o qué? No, se está oxidando. Está empezando un proceso ¿de qué? De descomposición. Claro, hay fermentación, ¿eh? En el proceso de descomposición hay fermentación, porque la fermentación no es otra cosa más que las bacterias incidiendo sobre de lo que estemos hablando, cambiando y transformando su estructura, corrompiendo su estructura. Esta fermentación, sea por hametz o por levadura, es la descomposición de la masa, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Y es la alteración de la materia que se va corrompiendo. Ellos no podían llegar a presentar un sacrificio con algo que venía ya con un proceso de corrupción. Y fíjate nada más cómo es tan detallista el Señor, tan explícito y tan específico en cosas, que ni siquiera esta pequeña corrupción que podría pensarse sin ningún problema, hombre, sí, tan rico que sabe el panecito bien hinchado, ¿no? No. Tienes que poner atención. Y aquí esta es la parte en la que nosotros debemos empezar a abrir nuestras antenitas. Poner pinchitos. Hombre, lo natural representa lo espiritual. Y si el Señor está pidiendo que yo ponga tanta atención en un tema como este, o les pedía en aquellos días que pusieran tanta atención en un tema como ese, ¿cuánto más si yo soy el sacrificio que presentaré todos los días en obediencia a través del Ruach HaKodesh que he recibido en mis oraciones, que no haya corrupción, que no haya descomposición, que no haya levadura, ni hametz, ni me esté oxidando? Algunos parecemos bastante oxidaditos ya, de las rodillas, ¿no? Y de los codos, ¿no? Hasta nos truenan a veces. Pero no se refiere a esa oxidación. Se refiere al hecho de que se está descomponiendo en nuestro interior, en nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿A través de qué? De permitir que haya agentes leudantes en nosotros. Un agente leudante, como ya lo hemos dicho antes, ¿se acuerdan cuál es? El más. Ayer me encontré un amigo que es muy amigo mío, muy querido mío, que es mi tocayo Hugo, ¿no? Él no es creyente, pero me abordó y no sé cómo es que salió, quería verme y de repente dije esta semana no, este fin de semana tampoco porque empezamos la fiesta de panes sin levadura y me dijo, ¿de qué va esto? Pues, yo te escucho a ti siempre. Y en 5 minutos le expliqué todo lo que era y se quedó así. Che, porque es argentino, dice, che, mira que si tiene coherencia lo que me estás diciendo, todos deberíamos hacer eso, ¿no? Y dije, claro, todos deberíamos eliminar el orgullo de nuestra vida. Porque cuando le pregunté cuál era la levadura que leudaba su corazón, me dijo, la maldad, la envidia. Le dije, no, esos son el resultado. Eso es lo que se ve, esa es la marcha negra de la manzana. Hay algo que está haciendo que se manche la manzanita de negro, hay algo que está corrompiendo y que se hace que se hinche la masa, que es levadura. Y esa levadura es lo que corrompe al hombre, se llama orgullo. Y fíjate, hasta me hacía la aclaración, me decía, pero entonces que yo me siento orgulloso de mis hijos. Le dije, no te dejes ir por el lenguaje español, que es bastante chueco en ese sentido. Son dos cosas totalmente distintas. Porque lo otro te hace sentirte satisfecho, entero y completo con algo, y nosotros lo hemos interpretado como orgulloso. Pero en la realidad de lo que se está hablando aquí, el orgullo es un proceso que exalta todas las malas praxis
que el hombre tiene. Date cuenta, piensa en el peor de los pecados del hombre. O el más sencillo. Todos son justificados, promovidos y hasta justificados por el orgullo del hombre. Yo no estoy gordito, Yo estoy bien alimentado. Necesito alimentarme. No, es que yo no puedo dejar mis gustitos. A mí me gusta esto, me entiendes? Sacrificio alguno, pero ¿por qué? Son mis derechos, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de los derechos. Yo no soy un haragán. Yo no soy un flojo. Yo estoy de flojo todo el tiempo en mi casa, no trabajo, no nada. No. A mí yo vine a que me sirvan. ¿Me entiendes? O sea, date cuenta cómo y esos son ejemplos, bobos si tú quieres, muy, muy rápidos, se puede ocurrir, pero todos y cada uno, la maldad terrible que hay allá afuera en el mundo es a consecuencia del orgullo de unos pocos que quieren el control y el poder y no les importa pasar por encima de quien tengan que pasar y destruir a quien tengan que destruir. Hay mucha levadura allá afuera. Demasiada. Es la misma figura de lo que hace esto de lo que estamos hablando, el orgullo en el hombre, fermentarlo. El orgullo leuda el espíritu del hombre, corrompiéndolo, degradándolo, alterándolo de su estado original. Mira que el hombre ya en su estado original, cuando nace ya viene corrupto, Pero cuando nosotros promovemos y fomentamos que haya levadura, que hay orgullo, por eso ayer platicábamos David y yo de un libro que queremos leer. Yo estoy seguro que ya lo leí antes porque es de hace muchos años, que dice ¿cómo era, David? El libro de cómo quebrantar la voluntad de mi hijo. De voluntad firme. Cómo quebrantar la voluntad firme de mi hijo, una cosa así, ¿no? Sin dañarlo. O sea, es que es necesario que nosotros, como padres, como hermanos de los que son pequeños o los sobrinos, tengamos la idea clara de que la voluntad del pequeño tiene que ser quebrantada porque su voluntad es corrupta. Está corrupta de nacimiento. Si yo permito que el niño haga todo lo que quiere hacer, de la forma que él quiera, y no le pongo límites, pobre niño, va a ser un desastre tan brutal. Mire, ¿se acuerdan del estudio en que tenemos normalmente? Esaú. ¿Qué se sucedió con Esaú? ¿Esaú fue educado de manera correcta? ¿Fue quebrantada su voluntad? ¿O se fomentó que hubiera orgullo en su vida? Estoy seguro que se fomentó de tal forma que no le importaban las cosas que tuvieran que venir del Eterno. A él lo que le importaba era ¿qué? La heredad, pero la heredad física, el poder. Yo quiero ser el dueño de todo esto. No le importó en absoluto. Sí, las estrellas del cielo, las arenas del mar. ¡Ay, ya! A mí denme lo que es mío. Y cuando gritó y lloró de la manera que berreó brutalmente porque había perdido la herencia, su mente no estaba en Hashem. Pero ¿por qué puedes decir eso, Víctor? No difames al pobre Esaú. Hombre, tiene 2 esposas cananitas. El corazón de Esaú no está en el Eterno. No está en el Eterno. ¿Tú crees que no se enteró de que su padre le fueron a traer una esposa desde muy lejos para que no se casara con una cananita? Ahora, asunto enseguida, ¿no? Acto siguiente de cuando le quitan la bendición, que no es lo mismo que la primogenitura, pero que le quitan la bendición, ¿qué hace? Va y se busca una esposa, Misrita. Había levadura en su corazón. Claro que había levadura en su corazón. ¿Pero por qué? Porque nunca fue sometida su voluntad a la voluntad del Eterno. Nosotros como mayores o como padres debemos, y ahorita me acordé, no estaba en el estudio, pero me acordé porque ayer estábamos platicando David y yo, tenemos que hacer que los pequeños se sujeten y se sometan no a nuestra voluntad, que su voluntad sea quebrantada para que su voluntad sea sustituida por la de ¿quién? Por la del Eterno. Y desde muy pequeños empiecen a caminar conforme a la voluntad de Él. Formando un criterio con respecto a la voluntad del Eterno. Que no es un criterio como de un autómata que va a ir a ser como así, no. Su criterio personal será moldeado y será trabajado de tal forma
que él pueda responder conforme a lo que dice la Torah. Ahora, esto sería malísimo porque allá afuera yo estoy escuchando ya ahorita voces que están gritando, ¿no? ¡Ah, manipulador! ¿Te acuerdas cuando íbamos con los gedeones que nos gritaban? Llévense esas Biblias que lo único que hace es manipular a los chicos, ¿no? Les enseñan cosas. ¿Ya leíste lo que enseña la palabra? ¿Ya leíste lo que dice? ¿Ya viste que si hace lo que dice que debe de hacer tu chico, lo que dice la Escritura, nunca va a corromperse? ¿O va a corromperse lo menos? ¿Va a cuidarse? ¿Va a ser ¿me entiendes? Eso es lo que hablamos de los hijos que decíamos, ¿no? Es claro, Víctor, que nosotros como padres, cuando no tenemos el conocimiento, no tenemos la Torah, Claro. no tenemos el Shua, no tenemos el entendimiento, hacemos lo que podemos enseñarles. Pero es verdad que ahora que vamos trabajando, vamos aprendiendo, Shabbat y Shabbat, estudiando el estudio, el Señor nos da conciencia, nos da entendimiento, y ya no mandamos, no es mandarle, sino que le dicen, la palabra dice que tú como hijo tienes que estar así, así. Es como que yo, el otro día hablaba con Jairo, le digo, así tengas 20, 30 años, mamá. Y si yo te digo, porque he aprendido y no quiero que tropieces en esta misma. Claro, claro. Y vamos aprendiendo de lo mismo, ¿no? Entonces, es verdad, de Shabbat en Shabbat vamos aprendiendo y la conciencia nos da el Ruach. Mira que algo de lo que estás hablando es ciertísimo. El otro día me pasó a mí el Ruach me había hablado, me dijo el Espíritu, no te pongas esa zapatilla. ¿Y sabes qué hice yo? Ay, no. Me voy a poner, pero luego me lo quito, ¿sabes? De esas. Pum, me hago el lince. Y yo sabía que ella me había hablado, me había dicho, te dije, no te pusieras. Fíjate, el Señor cómo a veces nos va advirtiendo, ¿no? O sea, nos dice... Diciendo, nos habla, y entonces cuando nosotros tenemos la duda, tenemos la capacidad de enseñar al esposo, al hermano, al amigo, al quien sea, porque la palabra es la que... Claro, pero ojo, aquí hay algo muy importante. Sí es cierto, nosotros tenemos que enseñar, y eso lo hablamos David y yo ayer también, ¿no? Enseñar al pequeño, pero no sin antes haber sido enseñados. Porque si no eres como címbalo que resuena, decíamos la semana pasada, ¿no? Claro, aparte, ¿cómo podemos, y eso platicaba también con mi madre hace unos días, cómo podemos ser ejemplo sin ser ejemplo? Más bien, ¿cómo queremos enseñar a que unos caminen conforme a lo que estamos enseñando si nosotros no andamos ese mismo camino? Tú tienes que vivir. Una base de los misioneros, o la base de los misioneros que hacen para poder enseñar la palabra, no es llegar y dar palo con la Biblia, sino empezar a hacer. Se meten en las comunidades, empiezan a trabajar, se esfuerzan, sudan la misma gota de sudor, se ensucian las manos, se quiebran los huesos, se abren las manos para trabajar junto con la gente, porque la gente no puede creer si no ve que tú haces. Y no lo haces para ganarlo solamente, sino porque es lo que el Señor te ha enviado y mandado a hacer. Exactamente. Entonces, nosotros debemos actuar en concordancia con ello para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos o quienes quiera que fuesen, actúen de igual forma. ¿Cómo le puedo yo reprender a mi hijo si yo hago lo mismo? ¿Cómo puedo reprender inclusive yo, que soy tío? No tengo hijos, pero a mis sobrinos, que son como si fueran mis hijos todos, ¿no? Porque me escuchan, me respetan, ¿no? ¿Yo cómo puedo decirles, no, a ver, Anne, ven aquí, no hagas esto? Oye, tío, pero si tú estás en la peor barbaridad, nunca había visto barbaridad como la que tú haces, ¿no? Entonces, fíjate, el orgullo en el hombre será esa levadura que va leudando al espíritu, corrompiéndolo, degradándolo, y nos lleva a un estado total de corrupción. Primera de Corintios. Es que Shaul no tenía eso. Ese no se callaba nada, Shaul. Primera de Corintios 5, capítulo 5, verso 6. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿Saben qué es jactarse? Creerse. Pero en uno mismo como lo más importante o en uno mismo como la razón de.
Tú eres la razón de... A ver, esta jactancia de ustedes no es buena, dice Pablo. ¿No han oído el dicho? Solo se necesita un poquito de hametz, un poquito de levadura para hacer leudar toda la masa. Mira, yo creo que no existe un solo ser humano que pueda jactarse y no corromperse y pecar. Porque es la naturaleza, es que así es. Es como pensar que tú vas a poner un pedacito pequeñito, ínfimo, de levadura en una masa y ese pedacito no va a leudarla toda. Ese pedacito tan pequeñito la va a corromper lenta, tal vez, no tan rápida como si hubiera sido grande, pero va a llegar un momento en que toda la masa estará corrupta. La jactancia del hombre es así. No hay una sola cosa en la que te jactes que no lleve pecado en desmedida, vaya, ¿me entiendes? Porque la jactancia es eso. Una cosa es creer en ti como persona que puedo echarle ganas, ¿me entiendes? En tu vida diaria tienes un valor también por ti como persona, pero la jactancia es este valor exacerbado que dice yo soy aquel y de mí dependen las cosas. No vaya a ser que vaya a ser esa jactancia el pedacito de levadura que estés insertando y que al rato cuando te des cuenta estés corrupto, corrompido y roto. La NTV hace aún más claro este asunto cuando dice, la Nueva Traducción Viviente en el mismo dice, en el 6, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Él se está refiriendo a una situación específica ahí. Pero nosotros tendríamos esto que ponerlo en perspectiva con respecto a lo que te estés jactando. Analízalo. Toda jactancia en el hombre es motivo y razón y conlleva a pecado, a la corrupción. La jactancia, el orgullo, la soberbia y la altivez son la levadura que fermenta al hombre. Porque le da permiso a todo, justifica y promueve la corrupción. No podemos presentarnos delante del Señor si hay hametz en nuestro corazón. Esa es la importancia de esta fiesta que vamos a festejar. Es didáctica pura. ¿Cómo aprenden los chicos más fácilmente? Lo siento y les doy un palo de 2 horas enseñándoles, o les pongo a construir, les pongo a hacer cositas, les muestro dinámicamente las cosas como deben suceder y entonces ellos entiendan y comprendan, mi tío me vino a dar un palo el otro día de 2 horas y no entendí nada y ahorita en 15 minutos con mi tía aprendí todo, ¿no? Así sería, es la realidad. Y lo que el Señor les dice es, no les voy a dar un palo para que solo lean, sino que apliquen, aprendan y actúen. Y con las cosas físicas, vean, aprendan y transformen las cosas espirituales. La semana de panes sin levadura nos lleva a eso, a entender que debemos deshacernos y despojarnos de todo lo que leuda nuestra vida. No sé si a ustedes, a mí no, la verdad, porque gracias al Eterno nunca he tenido afinidad hacia el pan, hacia las harinas. Pero yo quiero pensar en Sandrita, en mi hermana Irina, que se levanta sonámbula a medianoche sin que le diga a nadie y ni se acuerda a comerse un pan con un café. Porque le encanta, no, pero los taquitos no leudan, ¿no? Pero o sea, el taquito no leuda, gracias al Eterno. Por eso sé que los tacos son santos, son sacrosantos, ¿no? No, pero, ¿me entiendes? O sea, yo no sé si tú has sentido en alguna de las semanas, de los años que llevamos guardando matzot, la necesidad loca de decir, es que ¿por qué no puedo? Quiero comer pan, ¿no? Una harinita, la que sea. Tu cuerpo gritando, dame carbohidratos, ¿no? Cuando estamos calados más pan cada día, te acostumbras. Exactamente. ¿Hay un qué? Hay una costumbre. Una dependencia. Hay una dependencia. De hecho, estos que andan en el internet enseñándote cómo comer y todo, lo primero que te dicen es, tú no tienes un gusto por el pan, tú tienes una adicción al pan. Tú tienes una dependencia al pan. Tú tienes una dependencia a los carbohidratos. ¿No? Pero fíjate, más allá de ser una dependencia,
es un hábito. ¿Y sabes qué? El carácter de un ser humano se compone del cúmulo de hábitos que lleve. Eso define el carácter de un ser humano. Hábitos piadosos definen un carácter piadoso. Hábitos impíos definen un carácter impío, de decisiones impías, torcidas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor en esta semana? Que debería ser un mes, ¿eh? Porque dicen los expertos que después de un mes rompes con el hábito, ¿no? 30 días deberíamos aplicar nosotros como iglesia el pan sin levadura, ¿no? Pero ya no vale con 21 días. Hombre, ya con 21 días vale, ¿no? Yo hoy en la mañana decía, Señor, este es el inicio, no vuelvo a comer pan. No soy tan adicto al pan, pero, ¿sabes? Estoy haciendo esta pequeña analogía con algo tan natural como el pan para que entendamos cómo es el orgullo dentro de nosotros. El orgullo también genera dependencia. El orgullo también genera hábitos en nuestra vida. Hábitos orgullosos, hábitos de soberbia y de altivez, sin humildad alguna. Y que así como naturalmente puede ser un parteaguas, ¿no? Para, como tú dices, empezar a cuidar una alimentación, pues espiritualmente también. Exactamente, esa es la parte didáctica. El Señor nos enseña a que cuidemos nuestro cuerpo para que entiendas que de la misma forma tienes que buscar en lo espiritual y caminar en lo espiritual. Porque estamos corruptos, leudaditos. Mírame nada más cómo ando leudado yo. Yo leudé de buena manera, ¿no? Escuché de un libro que, cómo ver con, no sé cómo se llama el título, pero cómo ver con esos ojos de amor que el Señor nos ve a nosotros, que Adonai nos ve a su pueblo, que cómo puedes ver en el frente, como decía tu esposa o tu esposo, ¿no? Claro. Porque nosotros, y más cuando no conoce, pues vas a mirar defectos y cosas, ¿no? Entonces, que todo ese mes que tú te dediques a ver lo bueno, lo agradable y perfecto, porque todos somos creación del Señor, Claro. Todavía no conoces. Entonces tú ya no vayas con queja, tú bendice y eso va cambiando. Fíjate, es que es real. El Señor amarle como Él te ama. ¿Sabes qué es eso? Erradicar la levadura de tu cuerpo, erradicar el orgullo, porque mira, en la tarde vamos a leer de esto, pero cuando tú das mal por mal, es muy distinto a cuando tú das bien aunque recibas mal. Estás eliminando la corrupción de tu vida. Estás sanando y sin que tú te des cuenta, estás haciendo sanar. Bueno, no tú, de verdad, porque es el Señor quien empieza a actuar, pero sí empieza a actuar. Pero te das cuenta, lo físico, siempre las cosas en el eterno son así. Tienes que empezar en lo físico y trascender a lo espiritual. ¿Cómo eran los sacrificios antes? Físicos, ¿no? De los que estamos hablando en Levítico, para después viniera el sacrificio perfecto que restaurara lo espiritual, que era Mashiach. ¿Me entiendes? Este es el principio de la fiesta de Matzot, de los panes sin levadura. Erradicar la presencia de la jactancia, el orgullo, la soberbia y la altivez. Ay, es que no he limpiado mi casa. Este año no la voy a limpiar, no le voy a sacar toda la levadura ni todo el hametz que hay ahí. Ese desdén, ese dejo, esa falta de diligencia está en tu vida espiritual también. Mira, yo me acuerdo que yo leía muchos libros de estos de superación y de muchas cosas, ¿no? Pero me gustaban los libros estos así como el de El Mandino, el vendedor más grande del mundo y esas cositas, ¿no? Así de quién se llevó mi queso y todos esos libritos que yo buscaba de alguna forma, pues, prepararme, ¿no? Espiritualmente o más bien mentalmente para cosas, ¿no? Y siempre escuchaba y leía que decía, como está tu habitación, así está tu mente y tu corazón. Y luego mi mamá lo leyó y cuidado, qué malo que lo leyó, porque ya era la caña todo el tiempo. Mira ese cuarto, así estás por dentro. Tú, no es cierto, mentira, es verdad. Yo no podía decir que no era verdad, porque si yo vivía en un chiquero de habitación, yo no podía no pensar que estuviera así mi mente, en corrupción. En corrupción,
¿No? Es tremendo, pero es así. Si nosotros pensamos que nuestra mente, que nuestras cosas físicas están aisladas de lo espiritual, perdón, pero estamos engañados. Como dice David, para morir engañado solo te falta morir, porque engañado ya estás, ¿no? Entonces, la jactancia y todas estas cosas, soberbia, orgullo, altivez, van a empezar a desaparecer en tu vida cuando pongas atención y empieces a hacer lo necesario para que esto suceda. ¿Y qué mejor principio que obedeciendo? Ahora fíjate, puede parecerte bastante loco el decir, ¿por qué tengo que sacar toda la levadura de mi casa? Simplemente no la volteo a ver, tengo fuerza de voluntad, ¿no? Ponle que la tienes. Libraste la semana entera y no buscaste pan, no nada, pero desobedeciste. La levadura está en tu corazón porque desobedeciste. Eres un rebelde a la Escritura. Inclusive, no lo dije la semana pasada, pero creo que sí lo dije y lo vuelvo a repetir. Igual y no lo tires porque la situación económica está brutalmente mal. Guárdalo, aléjalo, sepáralo de ti. Mételo en una bolsa negra y mételo en el más profundo hoyo que te encuentres esa semana. Olvídate que existe, ¿no? Pero eso va a llevarte en obediencia a empezar a que haga un clic, 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 clic año con año hasta que se complete la vuelta y tú digas, ahora entendí. Para unos será muy rápido, correrá la rueda muy rápido. Para otros tal vez más lento. Pero año con año el Señor nos invita, nos exhorta y nos demanda a que cumplamos con su palabra con un solo fin: didáctica en nuestra vida. Transformar, entendamos y podamos empezar a aplicarlo espiritualmente. Porque gran parte de la Torah no es entendida. Hombre, claro. Pero es ser aceptada. Así es. Esa es la cuestión. El Señor, en su misericordia, te permitirá entender. Claro, porque te voy a decir algo. Nosotros, por eso dice que andemos por fe. ¿Qué entiendes eso de andar por fe? Acuérdate que hemos dicho que la fe es la palabra emuná. ¿Y el significado verdadero de la emuná qué es? Instrucción. El conocimiento. ¿No? El conocimiento que Dios me ha dado, porque esa es la verdadera fe. Entonces, cuando andemos por fe, no es que andes anhelando las cosas que tienen que suceder, van a suceder. No. En el conocimiento correcto y perfecto de su palabra, entenderás que sucederán cuando hagas lo pertinente para hacer. Andemos por fe es andar en sus instrucciones, en obediencia, y como decía David, que igual no entendemos. Por eso cuando no entiendes algo te dicen, por fe, hermano, por fe. No por fe, entiende lo que dice la palabra y vas a ver qué va a suceder, pero porque conoces de su palabra. Edúcate. Ándale, cuando dices, por fe, hermano, es edúquese, carnal. Edúquese, hermanito. Vaya y lea, vaya y conozca la voluntad del Eterno. Y entonces sabrá y entenderá que las cosas sucederán en el momento que tienen que suceder. Milagros verás. Por eso decimos que la obediencia es ese detonador hasta de milagros. Porque en la voluntad del Eterno, bien alineados a ella, su favor no tiene por qué no fluir. ¿No? Fíjate, vamos al 5, ya casi terminamos porque les ha ido largo, no vamos a terminar la parashá como pensaba, pero o le cortamos a la mitad exacto y le seguimos a la tarde porque está muy muy buena. Si tu ofrenda es de grano, cocida en una plancha, consistirá de harina fina sin levadura mezclada con aceite de oliva. La partirás en pedazos y verterás aceite de oliva sobre ella. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es de grano, cocida en olla, consistirá de harina fina mezclada en aceite. Traerás la ofrenda de grano preparada en cualquiera de estas formas a Adonai. Será presentada al Cohen, al sacerdote, y él la ofrecerá en el altar. Fíjate, en el comentario que les pongo yo, en cualquiera de las formas que se podía presentar la ofrenda de harina, la fórmula era la misma. Harina sin leudar. Libre de hametz, libre de levadura,
bañada en aceite de oliva. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo esto? Libre de levadura, sin hametz, pero toda rociada siempre, ¿de qué? De aceite de oliva. ¿Qué significaba y qué representaba el aceite de oliva? Dijimos hace un momento. La santidad, la unción, ¿no? El Ruach HaKodesh, por decirlo así. La voluntad del Eterno haciéndose en nuestra vida. Entonces, imagínate, eso tiene que ir así. Tú te presentas a Adonai sin hametz, sin levadura, sin corrupción, lleno del Ruach HaKodesh. ¡Wow! ¡Qué belleza!, ¿no? Y así, natural, surge. Tú no vas a tener que hacer mucho, porque la unción de quien se encarga es el Eterno de darla. Pero tú, en cuanto empiezas a hacer su voluntad, el Señor derrama su ruaj. Y entonces vas y te presentas como ese sacrificio vivo, santo. La obediencia a la ley de Adonai no es un atributo natural del hombre, sino es un don de Hashem que se tiene que recibir, ¿no? ¿A través de qué? De la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Su mente manifiesta en nuestra vida. Quien viva la influencia de su carne vive una vida dirigida por la jactancia y el orgullo y por ende lejos de la presencia de Hashem. Pero todo aquel que viva bajo la influencia del Espíritu vivirá conforme al Espíritu y tendrá fruto conforme al Espíritu. Romanos 8:7. Dice: es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque no se ajusta a la Torah de Hashem, ni tampoco puede. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con el Creador, porque no se quiere sujetar a la Torah, ni tampoco puede. Entendamos, nuestra carne no quiere sujetarse a Elohim. Nuestra carne no le importa el sacrificio de Hashem en la cruz. Esa es la realidad. Si vivimos en la carne, vamos a vivir deshonrando, ignorando y yendo en contra de la voluntad del Eterno. Hace poquito estaba hablando con Erlaitz, un hermano que viene a veces con nosotros, que está en Vitoria. Yo le decía, yo viví en la carne, una carne brutal, brother. No imaginas las cosas que yo hice en la carne, que no son nada de orgullo y son de pura deshonra para el Eterno. Pero yo hoy puedo ver la diferencia en mi vida de cuando viví en la carne, inmerso en la carne, sirviendo para la carne, haciendo lo que la carne me demandaba, y cuán lejos estuve del Eterno cuando estuve así. Al día de hoy, que busco ir conforme a su voluntad, me equivoco todos los días, caemos todos los días, vamos, claro, tropezando todos los días, pero 7 veces dice la palabra que cae el justo, y 7 veces se levanta, porque el Señor es quien te da para arriba, porque no es para ti un deporte, no es de orgullo el pecar. El orgullo es la tendencia carnal del ser humano, sí o sí. No podemos pensar que podremos entrar al trono de Adonai presentándonos como una ofrenda agradable a Hashem si nuestra vida está con leudo, está toda leudada, con orgullo, con iniquidad y con pecado. No podemos pensar en eso. Presentémonos a nuestro sumo sacerdote Yehoshua HaMashiach limpios para poder ser aroma fragante para él. Aroma fragante que sube a él. No solo para comer el Pesaj este año o el año que viene, porque de nada sirve, me voy a poner bien chido este año para poder festejar Pesaj, ¿no? Una semana antes, 15 días antes, no hombre, ya. Toda la corrupción tiene que irse de mi cabeza. Y apenas pasa Pesaj, pasa la semana de panes y levadura, es más, aguantas hasta Shavuot, y después otra vez rienda suelta a tu locura. ¿De qué me hablas? La didáctica del Señor tiene que aplicarse en nuestra vida para entonces poder entender y comprender lo que nos está diciendo y nos está mostrando para poder hacer conforme a su voluntad. ¿Paramos o seguimos? Paramos, cortamos aquí y seguimos un ratito. Ya no va a ser tanto, pero
es que hay mucho que hablar de esto, hay mucho que decir de esto, y entonces vamos a continuar más tardecito, ¿vale? En el segundo round seguimos. Tenía preparadillo un estudio bastante jugoso de respecto a Proverbios, porque vamos a seguir con Proverbios en la tarde, pero vamos a continuar mejor con la segunda parte. Lo dejamos aquí para que tampoco sea tan pesado y mi garganta tampoco muera porque estoy a punto. Entonces, Shabbat Shalom, mis hermanos, nos vemos a las 5 de la tarde, 5:30, ¿no? 5:30, como siempre, y seguimos con el estudio.